Nueva cuenta, colegas, compañeros de pleno y público que nos hace el favor de seguir esta transmisión. El día de hoy decidí separar para su discusión individual este asunto que trata de la encuesta nacional de población privada de la libertad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dada la relevancia pública que tiene el proceso de justicia penal en nuestro país y los derechos que en este se violentan. Antes de empezar con la exposición de este asunto, quisiera agradecer los valiosos comentarios enviados por la ponencia de la comisionada presidenta, los cuales nos permitieron arribar al análisis que ahora presento y que espero que todos acompañen. En el asunto que nos ocupa, una persona solicitó al INEGI los resultados obtenidos a la pregunta 7.18 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, por su acrónimo ENPOL 2016, consistente en ¿cuánto dinero recibe a la semana por actividades económicas una persona privada de su libertad en los centros de reclusión, tanto a nivel nacional como en entidad federativa? Lo anterior atendiendo a que la información no se encuentre reportada en dicha encuesta. En respuesta, el INEGI proporcionó dos tabulados que explotan la información a nivel global, es decir, los que se desprenden de los promedios y las estadísticas finales correspondientes a la pregunta 7.18 del ENPOL 2016. Asimismo, el sujeto obligado advirtió a la persona solicitante que si deseaba conocer más información con mayor desagregación, debía entonces de agotar algunos de los siguientes procedimientos previstos por la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. 1. El servicio de laboratorios de microdatos de carácter gratuito, pero que establece como requisito que se debe acreditar ser servidor público, funcionario de organismos internacionales, investigador o estudiante de posgrado. O el otro, el servicio de procesamiento de datos dirigido a cualquier persona, pero que el mismo tiene un costo a cubrir para poder acceder al mismo. Es decir, el INEGI indicó que la información no podría ser obtenida por medio del procedimiento de acceso a la información que regula nuestra ley general y nuestra ley federal de transparencia. Esto ocasionó la inconformidad del particular, cuya queja consiste precisamente en que la respuesta no corresponde con lo que se solicitó desde un inicio. Ahora bien, del análisis realizado por mi ponencia, se determinó que es evidente que la contestación no guarda congruencia con lo solicitado, pues la información que se entregó versa sobre la estadística global de toda la encuesta, siendo que el objeto de la solicitud radica en los resultados específicos de la pregunta 7.18 de la encuesta ENPOL, edición 2016. Por otro lado, resultó claro que la orientación del INEGI respecto a activar otros procedimientos conforme a su ley es totalmente incorrecta, ya que con independencia de los trámites que en dicha ley se contemplen, esto no le permite de ninguna manera dejar de aplicar lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Es decir, o dicho de otra manera, de realizar la búsqueda de los resultados materia de la solicitud y entregarlos al particular tal y como lo solicitó. Y quiero dejar claro, si me lo permiten, que los trámites que contempla la ley del INEGI corren por cuerda separada e independiente al procedimiento de acceso a la información que ahora obviamente nos atañe. Efectivamente, no son ni sustitutos ni excluyentes de la Ley Federal de Transparencia. En esa lógica, lo conducente y tal como este pleno ya lo resolvió anteriormente en el hecho notorio que se identifica con el recurso de revisión clave RRA 935/2020, cuya ponencia fue a cargo de mi compañero, el comisionado Acuña, es la entrega de las páginas correspondientes a los cuestionarios empleados por el INEGI en la ENPOL 2016, en donde constan específicamente todas las respuestas a la pregunta, repito, 7.18. Es decir, donde se localizan las cantidades o las cifras que se relacionan con los recursos públicos por las personas privadas de su libertad por actividades que realizan en los centros de reclusión. Así, quiero recordar, si me permiten, que en aquel asunto se pidió además los respaldos estadísticos de otras preguntas de la misma encuesta, a lo cual el INEGI solamente proporcionó la información estadística disponible
en los microdatos públicos institucionales, ocasionando que este instituto le instruyera igualmente al INEGI a buscar y entregar justo la materia de la solicitud que este día hoy nos atañe. Es importante resaltar que la instrucción prevista en el proyecto que ahora presento de ninguna manera violenta los principios de confidencialidad y de reserva previstos por la ley del sistema, pues el cuestionario aplicable a los informantes no los hace identificables de ninguna manera. Aunado a ello, colegas, traigo a colación que nuestro máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los fallos a las controversias constitucionales 117, diagonal 2018 y 190, diagonal 2020, enfatizó con mucha claridad o contundencia que el artículo 47 de la ley del sistema, que refiere que los datos que proporcionen los informantes del sistema serán confidenciales en términos de esa ley y que además dicha información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en aquel entonces gubernamental. Y esto, dijo la Corte en estas controversias, no encuentra ningún sustento constitucional, pues el artículo 26, apartado A de la Constitución, no determina que el INEGI sea el garante del derecho de acceso a la información en lo que concierne a la información estadística y geográfica, pues solamente se refiere a facultades que son necesarias para regular la captación, el procesamiento y la publicación de la información que genere y proveer su observancia. Además, se dijo por parte de la Corte que dicha ley federal ya se encuentra derogada y sustituida por la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En suma, conforme a la Constitución, a nuestra ley federal y con la reiteración o ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este instituto es el organismo garante competente para resolver cualquier recurso de revisión que se interponga en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en materia justo del derecho de acceso a la información. De esta manera es que si la Constitución no distinguió entre la protección que corresponde a la información en general y a la información estadística y geográfica en particular, no es dable ni armónico con el artículo 1 constitucional hacerlo. Bajo este tenor, es por ello que hoy mi propuesta que presento a este pleno es justamente revocar la respuesta del INEGI a fin de instruirle que a través de la Dirección General Adjunta de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, entregue a la hoy recurrente las páginas correspondientes a estos cuestionarios empleados en la encuesta EMPOL edición 2016, en donde constan específicamente estas respuestas a la pregunta 7.18. En otras palabras, en donde se localizan las cantidades o las cifras relacionadas con la cantidad de dinero que reciben las personas privadas de su libertad por sus actividades en los centros de reclusión, tanto a nivel nacional como por entidad federativa. Es importante señalar que esta encuesta de la cual se solicitó la información guarda una relevancia en el dar a conocer el cumplimiento al mandato legal que se encuentra contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que el propósito es generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población de 18 años y más, privada legalmente, obviamente, de su libertad, como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de algún delito, de los cuales en muchas ocasiones son violentados y negados sus demás derechos humanos. Es por esto que invito respetuosamente a mis compañeras y compañeros comisionados para que me acompañen en la resolución que expongo a fin de favorecer el derecho de acceso a la información en este tema tan importante que es la estadística del sistema penal. Es cuanto, Presidenta, colegas.